Hola, ¿qué tal, querida galáctica audiencia? Les saluda aquí su amigo de siempre, el Doctor Misterio, científico, poeta y loco. En esta sección que hemos llamado Activistas, cambiando el mundo. Así es, porque me ren pequeños, amistades galácticas y adultos responsables y no responsables. El activismo es importante en el mundo para cambiar lo que se debe de modificar, para la mejoría de todas las personas. Me gusta la rebeldía, eso sí, siempre y cuando, ¿verdad?, esté enfocada, esté con un objetivo hacia algo, porque recuerden que aquí están los pequeños niños que seguro han visto, a ver, amiga, por favor, voltea bien, mis amistades que están hablando de los conceptos de el diccionario anarquista. Y si no, busquen los videos, porque ahí están explicando de qué trata esto de ser un poco rebelde. Muy bien, bueno, y pues hoy tocará el turno de hablar de nada menos y nada más que de Dolores Huerta. Así fue. ¿Quién fue Dolores Huerta? Hoy lo vamos a descubrir en comunidad, porque también el conocimiento se hace así en comunidad y yo me estoy haciendo de lado porque no vaya a ser que se vaya mi pollo. Pero ahí está. Nos ponemos los lentes de la sabiduría para ver un poco mejor. Por cierto, doctor Misterio, le recomendamos que los lave de vez en cuando, ¿verdad? Bueno, ¿quién fue Dolores Huerta? Y empieza con una frase que dice, sí se puede. Que bueno, tenemos nuestros asegúnes con esta frase, depende de quién la diga, pero miren, es probable que hayan oído la expresión de sí se puede. Barack Obama, ese verdad presidente de Estados Unidos, adoptó la versión en inglés de Yes, we can, como el eslogan de campaña en las elecciones presidenciales. Pero a lo mejor no sepan las raíces, de dónde viene. Yo no, a ver, pues, ¿qué? Y viene de la lucha de los obreros latinos en Estados Unidos. O no sabríamos, ¿verdad? Pero nos estamos enterando en este momento que fue el grito de la Unión de Trabajadores del Campo en Estados Unidos en sus manifestaciones sindicales en los años 70. Ay, los años 70 me encanta, por la música disco y eso. Bueno, la primera que lo utilizó fue Dolores Huerta, pues de quien vamos a hablar hoy, ¿verdad? Que luchó por unas condiciones laborales justas y por los derechos de las y los trabajadores, las mujeres, por supuesto, y los migrantes. Ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve. Muy bien, Dolores Huerta, muy bien, muy bien, muy bien. Dolores Fernández, así es, ese es el primer nombre. Ahora veremos por qué es que se llama Huerta. Nació en 1930 en Dawson, Nuevo México, una pequeña comunidad minera de la que solo quedan ya en pie 4 casas y el cementerio. Fue la segunda de los 3 hijos de Juan Fernández, un minero del carbón, hijo de inmigrantes mexicanos, y de Alicia Chávez. ¿Chávez o no Chávez? No, sí Chávez. Norteamericana de tercera generación del estado de Nuevo México. La gente que conoció a Dolores cuando era pequeña la describía como una niña brillante y activa. Aun cuando era muy pequeñita, tenía mucho que decir. Su abuelo, Herculano Chávez, la llamaba las 7 lenguas, porque era una charlatana. Ándale, vamos a ver, vamos a ver. Esto se pone interesante, esto se pone interesante, esto se pone interesante. Sí, 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 se pone interesante. ¿Y qué pasó entonces? ¿Y qué pasó entonces? ¿Y qué pasó entonces? Bueno, contaba que el abuelo le llamaba la charlatana a las 7 leguas más bien, pues ella quería muchísimo a su abuelo. Cuando sus padres se separaron, ella tenía 3 años. Su madre se llevó a los niños a Stockton, California, donde el abuelo Herculano se encargaba de cuidar nada más y nada menos que a Dolores y a sus hermanos, mientras la madre estaba trabajando. Como así es la realidad de muchas amistades galácticas,
porque así es, padres y madres tienen que trabajar. De niña, a Dolores le gustaba escuchar corridos mexicanos. Grabé en la penca de un maguey tu nombre. Bueno, ese no sé si sea un corrido. Qué loco, qué loco, qué loco, qué loco, 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 qué loco, 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 bo, 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 bo. Si no sabes qué es un corrido, pues son sus canciones que a través de la canción cantan sucesos históricos o también de opresión. Por ejemplo, el de, ¿cómo se llama este? El de salieron de San Isidro procedentes de Tijuana. Ese es un corrido, ¿no? Si no, pues investiguémoslo y ya me van diciendo, ¿no? Ella no tenía ni idea de que algún día se iban a escribir muchos corridos sobre ella. Ándala, la amiga bien famosilla. Dolores rara vez veía a su padre, después de que se separara de su madre, pero aún así tuvo una fuerte influencia en la vida de su hija. Él se quedó en Nuevo México, se hizo representante sindical y después fue miembro de la Asamblea Legislativa Estatal. Es posible que el ejemplo, ¿verdad?, del padre de Dolores, pues la inspirase en el interés por el movimiento de las defensas de los trabajadores y por la política en un momento posterior de su vida. Mira, la verdad es que cuando yo era pequeñito, mis padres también me llevaban a asambleas del sindicato y todo, y pues ahí fui creciendo con que qué es moción de orden y todas esas cosas. Por eso tal vez ahora me guste leer sobre activismo. Bueno, la madre de Dolores trabajaba mucho para mantener a su familia. Tenía varios empleos. Trabajaba en una fábrica de conservas por la noche y como camarera durante el día. Más adelante, Dolores describió a su madre como una mujer callada, pero muy eficaz en todo lo que hacía y muy ambiciosa. Y como muchas mujeres, trabajadora para sacar a sus criaturas adelante. Campanazo de felicitación a la señora y pollazo de reconocimiento por todas esas madres que trabajan incansablemente por sus criaturas. Les agradecemos. Bueno, pasado un tiempo, Alicia Sánchez consiguió ahorrar el dinero suficiente para abrir un restaurante. Y más tarde ella se volvió a casar. No, hombre, logró abrir un restaurante, ¿no? Pues ella sí, felicito. Y yo me encantaría ver, ¿saben qué? Una tienda de juguetes que a su vez fuera panadería. Ay, no, hombre, sería genial. Mi sueño, mi sueño, mi sueño. Bueno, la señora se volvió a casar. Todo el mundo tiene derecho, ¿verdad?, a volver a encontrar el amor. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, dejó el restaurante y compró un hotel del que contaba Dolores. Allí vivía toda la familia. Era un hotel de 70 habitaciones, realmente grande. Los hijos teníamos que hacer todo el trabajo. Nos encargábamos del mantenimiento, hacíamos la colada, planchábamos las toallas, las sábanas y nos ocupábamos del negocio, de manera que pues su madre junto con el hotel pues pudieran mantenerlos, pero había que entrarle toda la familia al trabajo porque pues a veces es así. Hay que entrarle todo mundo, ¿verdad?, para conseguir la papa. Bueno, Dolores disfrutaba mucho con la alegría de su comunidad en California, con su rica diversidad cultural. Había restaurantes chinos, salas mexicanas de billar, panaderías filipinas, etcétera. O sea, como es la vida, diversa, diversa, diversa. Había chinos, latinos, nativos americanos, negros, japoneses y italianos de tocho morocho. Y contaba Dolores, todos éramos bastante pobres, pero eso sí, éramos una comunidad integrada. Aquello cambió cuando Dolores comenzó el instituto. Su escuela de primaria sí era diversa, pero el instituto estaba dividido en pequeños grupos según el estatus económico. Ándale, pues. Y la discriminación racial era un constante problema. Esto ya no nos está gustando, esto ya no nos está gustando. Mira, así quedé. Wow, quedé. Uf, no, hombre, así quedé. Mira. Quedé. Así quedo yo cada que escucho cosas de discriminación, pero vamos a seguir. Inhalo, exhalo, supero lo que leo y continúo para saber de la historia.
En la escuela de Dolores, por un lado estaban los ricos y por otro lado los pobres. Claro, Dolores y sus hermanos pues estaban del lado pues de los pobres, ¿verdad? Y dice Dolores, mis 4 años en el instituto fueron un duro golpe del que tardé mucho en recuperarme. Pues sí, a nadie le gusta sentirse segregado y obviamente, pues seguro las personas, niñas y niños ricos le hacen el fucha a los pobres y pues uno se siente gacho, sobre todo, mira, si ya pasa hambre, si tiene que trabajar aparte de ir a la escuela, si ve que su madre se parte el lomo trabajando, si no tiene ni para comer, ni para llevar los útiles escolares, ahora aparte que le hagan burling, tacha guarache, como dicen mis amistades. Bueno, pasó por un trago especialmente devastador, pues en esa escuela, claro que sí. Aunque con todo y eso, Dolores era una alumna excelente que había estado sacando las mejores notas. Todo lo que se tenía que ver con redacciones, ella le iba, mira, perfectillo. Y al final, pues su profesora le dijo que no le podía poner un sobresaliente. ¿Qué? Pero si es una buena estudiante. Pero la maestra le dijo, mira, amiga, tus trabajos están demasiado bien escritos, lo cual me hace sospechar. Para mí que tú le copiaste a alguien. Yo no creo que tú los hayas escrito. ¡Ah! ¡Me caigo! O sea, la maestra también ejerciendo el burling, ¿verdad? Con la pobre Dolores. O sea, ¿cómo no le creyó que era ella? Dolores dice, aquello me desalentó mucho porque yo solía quedarme despierta toda la noche pensando en cómo hacer cada redacción distinta de las demás, tratando de utilizar palabras que yo creía que quedaban muy bien. Imagínense, las desveladas, todo, para que tu maestra diga, ay no, se me hace que tú no lo escribiste, porque están demasiado bien escritas. Y tú, niña y pobre, no lo creo. Tache guaracha a la maestra, porque claro que lo escribía Dolores. Bueno, continuamos. Durante su adolescencia, Dolores fue percatándose cada vez más de las injusticias que se producían a su alrededor. Fue testigo de la brutalidad policial contra los mexicanos y los negros, incluidos algunos chicos con los que ella había crecido. Incluso su propia familia se vio afectada. Su hermano recibió una paliza de un grupo de hombres blancos tan solo por llevar puesto un tipo de traje que estaba de moda entre los chicanos de la época. Dolores se interesaba mucho por su comunidad y le preocupó mucho lo que vio. Descubres que ahí no hay ninguna justicia, ninguna igualdad, dijo. Y eso, la verdad, es que, miren, si leerlo enoja o preocupa, ahora imagínate vivirlo. Cuando Dolores tenía 17 años, su madre se la llevó de viaje a Ciudad de México. Aquello fue una experiencia impresionante. El viaje, contó Dolores, me abrió los ojos y me hizo ver que los chicanos no teníamos nada malo. Tuve por dentro la sensación de que todo el mundo se equivocaba y yo tenía razón. Se equivocaban al apalear a la gente por la calle y al hacer todas aquellas cosas que le hacían a los demás. Le faltaba poco ya para cumplir los 20 años y Dolores estaba cada vez más convencida de que era necesario un cambio social, que es lo que mueve al activismo. Una de las influencias más importantes en la vida de Dolores, por supuesto, pues fue su madre. Alicia Chávez era una mujer inteligente y firme que ayudó a moldear las actitudes de su hija. Su hogar familiar era igualitario y Dolores y sus hermanos compartían por igual las tareas de la casa. Jamás esperó de ella que cocinara para sus hermanos ni que les hiciese la colada tal y como ella veía que sí hacían las chicas en las familias más tradicionales. Por eso es importante trabajar desde casa, la igualdad, la equidad y saber que las labores domésticas son de todas las personas que habitamos en esa casa.
Y Dolores dice, yo creo que mi madre fue una feminista para su época. La madre de Dolores también era conocida por su amabilidad. Solía permitir que los trabajadores itinerantes se quedaran en su hotel con unas tarifas asequibles. Y a veces los dejaba quedarse incluso gratis. Es tan poco el dinero que ganan que necesitan hasta el último centavo, les decía a sus hijos. Las granjas de California dependían de los trabajadores itinerantes que recogían la fruta a mano en jornadas laborales muy largas, pero les pagaban muy poco. Esto me suena a la historia de Pepe el Pollo es inocente. Bueno, muchos de los trabajadores viajaban para recoger las cosechas que estuviesen de temporada, guisantes y lechugas en invierno, cerezas y judías en primavera, maíz y uvas en verano y el algodón en el otoño. Los hijos solían trabajar en el campo con sus padres y rara vez tenían acceso a una buena educación. Las condiciones laborales y los pesticidas suponían un riesgo para la salud de los trabajadores, muchos de los cuales sufrían los abusos de sus patronos. No obstante, los dueños de las granjas eran ricos y poderosos y los trabajadores temían que si se quejaban del maltrato o si exigían un sueldo justo, se quedarían sin empleo. Cuando éramos muy pequeños, recordaba Dolores más adelante, mi madre siempre nos decía, cuando veas que alguien necesita algo, no esperes a que lo pida, hazlo, ayúdale. Así que antes incluso de cumplir los 20 años, Dolores se unió a un grupo que ayudaba a las familias de los trabajadores del campo. Su madre era una mujer activa en las organizaciones de su comunidad y en su iglesia y también alentaba a Dolores a que se implicara en actividades juveniles, clases de violín, de baile, de piano, el coro de la iglesia, las Girl Scouts, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que su madre, Dolores se convirtió en una de esas personas que nunca dejan las cosas a medias. No es de extrañar que saliese de ella el grito de ¡sí se puede! ¡Sí se puede! Después del instituto, Dolores obtuvo un título de magisterio y comenzó a trabajar en una escuela primaria. Sus alumnos eran hijos de trabajadores itinerantes pobres y sus experiencias con ellos la orientaron como organizadora de la comunidad y activista de la justicia social. Se convirtió nada más y nada menos que en una de las mayores impulsoras de la organización de los trabajadores del campo en California. Junto con César Chávez, fue cofundadora de la Asociación Nacional de Campesinos, que más tarde se convertiría en la Unión de Trabajadores del Campo, la UFW por sus siglas en inglés. Hello, how are you? How are you, Chuchumeski? What do you? Ay, qué mono. Qué mono, qué mono, qué mono. Me encantó. Qué mono, qué mono, qué mono. Ah. No, monito, pero no hemos acabado, pero qué padre, ¿verdad? Que de todo, vean cómo la historia, lo que vamos viviendo, nos va forjando en quiénes somos y en quiénes queremos ser. Dolores Huerta ha recibido numerosos galardones por su servicio a la comunidad y su defensa de los derechos de los trabajadores, los inmigrantes y las mujeres, incluida ha recibido ya la Medalla Presidencial de la Libertad. Fue la primera mujer latina que ingresó en el Salón de la Fama de Estados Unidos. Ahora que tiene casi 90 años, continúa su lucha por lograr un mundo mejor y más justo. El compañero de Dolores Huerta, a la hora de fundar la Unión de Trabajadores del Campo, fue un activista llamado César Chávez. Él mismo fue un trabajador del campo antes de ponerse a organizar su sindicato. César nació en Arizona, pero su familia sufrió una estafa y le echaron de su casa donde vivía. Así que se marcharon cuando César tenía 11 años y se trasladaron a California como trabajadores itinerantes. Al terminar su octavo curso, César dejó el colegio para trabajar en el campo a tiempo completo. Pero tampoco le gustaba mucho el colegio, la verdad, ¿eh?
Dado que su familia se mudaba con frecuencia, César y su hermano asistieron a más de 30 colegios diferentes y muchos de sus profesores les prohibían hablar en español, que era el idioma que César hablaba pues en su casa. Aunque no tuviera una grata experiencia de niño en el colegio, sintió una fuerte pasión por la enseñanza y por aprender en una época posterior de su vida. Dijo una vez que el objetivo de toda educación ha de ser el servicio a los demás. César es uno de los héroes estadounidenses, un líder obrero que organizó a su comunidad y defendió el cambio social y no violento. Pues muchas gracias, ¿verdad? A Dolores Huerta y a su compañero César Chávez por todo el trabajo que hicieron y gracias, Dolores, por mostrarle a las niñas y a los niños que puede haber un mundo mejor y hay que trabajar por él, que no debe existir la discriminación ni por raza ni por clase y que todas las personas debemos ser tratadas con dignidad. Hasta aquí la sesión de hoy. Nos vemos el próximo viernes y ya sea que veas tú estas cápsulas todos los viernes a las 4 de la tarde cuando se estrenan o la veas en un recalentado, ya sabes, suscríbete, dale like y comenta. Yo soy el Doctor Misterio. Me encanta investigar y trabajar para que este mundo sea un mundo mejor para todas las personas, pero sobre todo para las niñas y los niños galácticos. Y ya sabes, no dejes de preguntarte, porque quien no pregunta, se le duerme el gallo. Ay, qué mono. Qué mono, qué mono, qué mono. Me encantó. Qué mono, qué mono, qué mono. Hasta la próxima. Gracias, Changuito, por aparecerte. Adiós.